Bendiciones de lo alto, les saluda una vez más Ingrid y hoy les traigo una enseñanza sobre el sistema financiero en el reino de Dios. El Padre Celestial cuando creó su reino lo creó pensando en ti y en mí y como un buen Padre que es nuestro Dios, Él se preocupa por el bienestar y futuro de sus hijos y como buen Padre Él ha diseñado un sistema financiero para sus hijos con los siguientes propósitos. Número uno, expresar y manifestar su paternidad. Número dos, ratificar y establecer su soberanía. Número 3, confirmar su pacto. Y número 4, bendecir a sus hijos. Deuteronomio capítulo 8, verso 18 dice, si no, acuérdate de Jehová Dios, porque Él es quien te da el poder para adquirir las riquezas, a fin de confirmar el pacto que juró a tus padres como lo hace hoy. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo viene de nuestro Padre Celestial Jehová Jireh, el Dios que provee. Él es nuestro proveedor, Él es nuestra fuente. Cuando Jesús eh, habló el sermón del monte, Él habló las siguientes palabras y nos exhorta hoy de que nada sirve estar preocupados, ansiosos, porque Dios cuida de cada uno de sus hijos. Lo voy a leer en Mateo capítulo 6, verso 25 al 34 en la versión Nueva Biblia Viva. Y dice, por ello les aconsejo que no se preocupen por la comida, la bebida o la ropa. Es mucho más importante tener vida y cuerpo que tener que comer y que vestir. Fíjense en los pájaros, que no siembran, ni cosechan, ni andan guardando comida, y el Padre Celestial los alimenta. Para Él ustedes valen más que cualquier ave. Además, ¿qué gana uno con preocuparse? ¿Podemos acaso alargar nuestra vida aunque sea una hora? ¿Para qué preocuparse de la ropa? Miren los lirios del campo, que no tejen su propia ropa, ni aun Salomón con todo su esplendor se vistió jamás con tanta belleza. Si Dios cuida tan admirablemente las flores que hoy están aquí, mañana se queman en el fuego, ¿no los cuidará mucho más a ustedes, hombres de poca fe? Por eso no se anden preocupando por la comida o por la ropa. Los paganos son los que siempre se andan preocupando de esas cosas. Recuerden que su Padre Celestial sabe lo que necesitan. Lo más importante es que primero busquen el reino de Dios y hagan lo que es justo. Así Dios les proporcionará todo lo que necesiten. No se preocupen por lo que sucederá mañana, pues mañana tendrá tiempo para hacerlo. Ya es suficiente con los problemas de hoy. Por eso no tenemos que estar afanados, porque dice que Dios cuida de sus hijos. Jesús nos dice que lo más importante que nosotros tenemos que hacer es buscar el reino de Dios, buscar su justicia, ¿verdad? Y todo lo demás se nos será añadido. Hay unos principios que rigen el sistema financiero en el reino de Dios y lo son la obediencia, el amor, la honra, la siembra y la cosecha que tienen que ver con el dar y el recibir y la sabiduría. Las responsabilidades de los ciudadanos del reino en cuanto al sistema financiero es que deben sujetarse y someterse al sistema financiero del reino de Dios. Deben administrar con sabiduría los recursos del reino, tanto los talentos como cualquier cosa que Dios ponga en nuestras manos para hacer, tenemos que planificar con inteligencia. Y también enseñar los principios financieros a nuestros hijos y nuestros nietos. En el reino de Dios damos porque reconocemos lo que hemos recibido. Es por eso la importancia de conocer como ciudadanos del reino qué recursos hemos recibido, qué Dios nos ha dado para administrar. Porque todo lo creado, lo visible, lo invisible, todo le pertenece al reino de Dios. Todo salió de nuestro Creador y Dios es soberano sobre toda su creación y toda la tierra y todo lo que está en ella es propiedad del Rey de Reyes. ¿Qué hemos recibido para administrar? La tierra y sus recursos, y lo vemos en Génesis 1.27.
Hemos recibido los dones espirituales y lo vemos en Primera de Corintios capítulo 12, versos 8 y 10. Hemos recibido dones ministeriales y lo vemos en Efesios capítulo 4, verso 11. Hemos recibido los misterios del reino de Dios y lo vemos en Mateo capítulo 13, verso 1 al 9. Vemos la parábola del sembrador. En el verso 10 los discípulos le preguntan al Señor eh, que por qué él le hablaba en parábolas y él le responde en el verso 11. Porque a ustedes les he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Por eso él le hablaba en parábolas a las demás personas. Pero porque solamente a los hijos de Dios les es revelado los misterios, ¿verdad? La verdad del reino de Dios. Y el apóstol Pablo entendió que él tenía que ser un buen administrador de los misterios del reino de Dios. Y lo vemos en Colosenses capítulo 1, versos 25 al 27. Dice, Dios me ha dado la responsabilidad de servir a su iglesia mediante la proclamación de todo su mensaje a ustedes. Y este mensaje se mantuvo en secreto, era un misterio durante los siglos y generaciones, pero ahora se dio a conocer al pueblo de Dios, pues Él quería que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes los gentiles. Y el secreto, ese misterio, es Cristo vive en ustedes. Eso les da la seguridad de que participarán de su gloria. Otras cosas que hemos recibido para administrarlo son el dinero y el tiempo. En el sistema financiero del reino de Dios hay varios principios para administrar. Número uno, fructificar. Número 2, multiplicar. Y número 3, dar con justicia. En Mateo capítulo 25, versos 14 al 30, vemos estos principios en la parábola de los talentos. Vemos cómo los recursos de Dios que Él nos da hay que fructificarlo. Ese es el primer principio, fructificar. Y esa palabra en el hebreo es para, que significa dar frutos, ser fructíferos, crecer y aumentar. El segundo principio es el principio de multiplicar y esa palabra en el hebreo es rabá, que significa aumentar, multiplicar, traer abundancia, volverse mucho, volverse numeroso. El tercer principio es dar con justicia. En Lucas 16, verso 11, dice, pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién les podrá confiar lo verdadero? ¿Y cuáles son los recursos en el reino de Dios que estamos llamados a administrar? Los diezmos, las ofrendas, las primicias, el ahorro, la inversión y los compromisos que tienen que ver con gastos. El recurso de los diezmos. El diezmo es la entrega del 10% del dinero en que recibimos. En tiempos antiguos en Israel el diezmo era entregado a los sacerdotes del linaje de Leví que ministraban a Jehová. Y eso lo vemos en Hebreos capítulo 7 verso 5. El diezmo está activo hoy día por causa del Mesías, que es nuestro gran sumo sacerdote Jesucristo. Él es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, como dice en Hebreos capítulo 7, verso 21. El diezmo es consagrado en casa, o sea, separado para Dios, se separa el 10%. El diezmo se puede entregar también donde hay una necesidad. En la palabra nos habla de que el pueblo de Israel le daba el diezmo a los levitas, al extranjero, al huérfano y a la viuda. También el diezmo no es solamente darlo en dinero, también se puede diezmar el tiempo, nuestro tiempo para la obra del Señor. Puedes leer Deuteronomio capítulo 26 que habla más sobre los diezmos y las primicias. La motivación para entregar el diezmo debe ser la honra. Proverbios 3:9. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Vamos a ver el recurso de las primicias. Se entregan en recordatorio del pacto que ha hecho el Padre Celestial con nosotros. Se entregan durante las convocatorias santas.
Deuteronomio capítulo 16, versos 16 al 17. 3 veces al año todos tus varones se presentarán ante el Señor tu Dios en el lugar que Él elija para celebrar la fiesta de los panes sin levadura, conocida como la Pascua judía o Pesaj, la fiesta de las semanas, que muchos la conocen como la fiesta de Pentecostés, y la fiesta de las enramadas, que es la fiesta de los tabernáculos. Nadie se presentará ante el Señor con las manos vacías, cada uno llevará ofrendas según lo que haya bendecido el Señor tu Dios. Veamos los recursos de las ofrendas. Al entregarla, se debe tener la actitud correcta en el corazón, ¿verdad? Dando según se propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. La ofrenda se entrega según lo que cada persona pueda dar por amor y agradecimiento a Dios. Damos en agradecimiento a Él porque ya Él nos ha dado. Damos porque reconocemos que todo viene del Dios Altísimo. Al entregar la ofrenda se debe estar en paz con nuestro hermano. Dice Mateo capítulo 5 versos 23 y 24. Por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda allí en el altar, anda y reconcíliate con esa persona y luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. Debe darse para suplir la necesidad a otro. Romanos 12:13 nos dice, estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad, estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. Veamos el recurso del ahorro. En Proverbios capítulo 6, versos 6 al 11 nos da el ejemplo de la hormiga, quien es trabajadora, no es perezosa, y la hormiga se conduce sabiamente, trabaja, se prepara, ahorra para los tiempos donde no hay cosecha. Vamos a ver el recurso de la inversión. En Lucas 14, verso 28 nos dice, si alguno de ustedes quiere construir una torre, ¿acaso no se sienta primero a calcular los gastos para ver si tiene con qué terminarla? Hay que calcular, hay que hacer buenas inversiones para no malgastar los recursos que Dios nos da. También puedes leer la parábola sobre el dinero en Mateo 25, versos 14 al 28. Veamos ahora sobre los compromisos. Primera de Timoteo capítulo 5 verso 8. Pero si alguno no provee para los suyos y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Puedes leer también Lucas 16 verso 1 al 13, la parábola del mayordomo astuto. ¿Cuál debe ser la actitud de nuestro corazón hacia las riquezas? No deben producirnos afán ni ansiedad. Marcos 4:19 dice, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida, el atractivo de la riqueza y el deseo por otras cosas, así que no produce ningún fruto. No debemos amar las riquezas para que no se enseñoreen de nosotros. Eclesiastés 5:10, quien ama el dinero, de dinero no se sacia, quien ama las riquezas nunca tiene suficiente, también esto es vanidad. Se deben disfrutar de las riquezas y el fruto del trabajo. Eclesiastés 5:19. También es algo bueno recibir riquezas de parte de Dios y la buena salud para disfrutarlas. Disfrutar del trabajo y aceptar lo que depara la vida son verdaderos regalos de Dios. Si Dios bendice a una persona con riquezas, la persona puede disfrutar esas riquezas, pero nunca amar esas riquezas más que a Dios. Lucas 16, verso 13. Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero, porque el que ama las riquezas más que a Dios no sirve a Dios, ha caído en idolatría. Primera de Timoteo 6:10. Porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Hay quienes han dejado la fe por correr tras las riquezas, al fin se han causado a sí mismos muchísimos sufrimientos.